Bueno, la primera noticia de esta semana tiene que ver sin duda con la tragedia ocurrida este jueves. Está en las portadas de todos los periódicos como la del diario The Washington Post y tiene que ver con que ha sido derribado en un avión de la aerolínea de Malasia, de Malaysian Airlines, que volaba sobre Ucrania. Era un Boeing 777 que cubría la ruta de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Ha habido 298 muertos, todos sus ocupantes, y la aeronave volaba a 33.000 pies de altura, una altura razonable, la altura acostumbrada por esa ruta. Esto ocurrió en el este de Ucrania. Y ahora vienen las sindicaciones de unos contra otros y habrá que establecer quién es el responsable. Según han dicho los expertos, y eso lo cuenta también la revista The Economist, aparentemente la aeronave fue derribada por un misil Buk, unos misiles de producción rusa, incluso se empezaron a producirse en la antigua Unión Soviética, misiles que son utilizados tanto por el ejército ruso como las fuerzas independentistas ucranianas prorrusas, como por el ejército de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el responsable de todo esto es el gobierno de Ucrania, porque no hay paz en Ucrania. Pero por otra parte, aquí en Estados Unidos, y ahí va mi pregunta, aun cuando el presidente Barack Obama dijo que había que establecer claramente quién es el responsable, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijo en una entrevista con Charlie Rose en la cadena PBS, el canal público, Putin ha ido demasiado lejos. Tiene razón Hillary Clinton en el sentido de estar sugiriendo que pueden haber sido estos rebeldes prorrusos detrás de los cuales está Rusia encabezada por Putin, su presidente. Bueno, yo creo que en estos momentos todavía no hay pruebas sólidas que atribuyan la culpabilidad a nadie, a un lado o a otro. Pero sí que desde Washington, Hillary Clinton lo dice de manera muy explícita, la administración Obama está siendo más cauta, pero lo sugiere también, atribuyen la responsabilidad, no la culpabilidad, pero la responsabilidad al presidente ruso Vladimir Putin por haber fomentado la inestabilidad en el este de Ucrania, por haber dado armas, municiones y combatientes a los rebeldes prorrusos del este de Ucrania. Entonces, esta responsabilidad sí que se la atribuyen a Putin, la culpabilidad todavía no está determinada. Esto será sin duda la discusión de los próximos días y quizá semanas. La incógnita es hacia dónde derivará esta crisis, porque más allá del aspecto técnico de quién disparó este misil, hay una crisis política. La crisis de Ucrania, que ya era internacional, se internacionaliza todavía más. Y yo veo dos opciones, dos caminos. Una, que se aleje todavía más Rusia de lo que llamamos Occidente, Europa y Estados Unidos, que aumente las tensiones, que pueda haber más sanciones, una suerte de escalada a raíz de este golpe, o al contrario, que esto asuste a las partes, asuste a Putin quizás, y le lleve a una retirada, aunque sea táctica, y que estabilice la situación. En ese avión la mayor parte de los ocupantes eran holandeses, había mucha gente de Malasia, había 6 ciudadanos ingleses, había ciudadanos alemanes, pero además lo que llama la atención de las declaraciones de Hillary Clinton es que ella dice que es Europa, la Unión Europea, la que tiene que tomar la iniciativa en la resolución de esta crisis. ¿Está de acuerdo? ¿Los europeos se han quedado dormidos todo el tiempo esperando a ver qué hace Obama? Me parece interesantísima esta declaración de Hillary Clinton, porque expresa, como ella no está, la administración expresa lo que piensa seguramente la Casa Blanca, la administración Obama, y no dice en voz alta, que es la impaciencia ante las políticas europeas y la reacción europea ante la crisis de Ucrania. Estados Unidos siempre ha ido un paso por delante de Europa, en las sanciones, en la retórica, también porque Europa depende del gas ruso, Europa tiene unos vínculos comerciales mucho más estrechos que Estados Unidos con Rusia, y Europa, la Unión Europea es una organización de estados que siempre busca la vía del diálogo, de la diplomacia, reacia a la guerra por motivos comprensibles históricos, pero en este caso Hillary Clinton apunta algo muy cierto, es que esta crisis es una crisis europea, Europa tiene tendencia siempre a mirar a Washington, esperar que el presidente de Estados Unidos se pronuncie, reaccione, actúe, y en este caso Hillary Clinton está diciendo no, esto es una crisis, es la frontera de Europa, y el principal responsable de la gestión de esta crisis es la Unión Europea y los europeos. Jaime Hernández. Pues a pesar de que yo creo que Hillary Clinton efectivamente yo creo que tiene razón y que Europa tendría que hacer sentir mucho más su peso tras trágica, porque de hecho
desde mi punto de vista, esto supone la internacionalización de facto del conflicto, porque los cuerpos de gentes que yacen en el terreno, en una zona de guerra que no tenía nada que ver con esa guerra, es una internacionalización de facto, y el hecho de que la mayoría de ellos sean europeos obliga a la Unión Europea a actuar en consecuencia. El problema, desde mi punto de vista, como ya lo señaló Marc, es esta resistencia de la Unión Europea y de gobiernos como Alemania, francamente, que no han hecho nada en absoluto, que se han resistido. ¿Por qué? Porque tienen poderosos intereses comerciales en Rusia, y Rusia ha sido lo suficiente hábil y capaz para contener a los alemanes y para contener a todos los europeos, y vamos a ver si esto cambia las cosas, pero yo francamente lo dudo mucho. Si Rusia llegara a estar detrás de esto, algunos criticarán sin ninguna duda al presidente Barack Obama y lo llamarán blando. ¿Es blando Obama o es que no ha tenido ningún otro camino distinto al que ha adoptado frente a Putin en los últimos meses? O sea, me parece mucho más respetable y cuidadosa la actitud del gobierno de Obama en este momento, que ha sido bastante prudente a la hora de expresarse frente a los hechos. Es un gobierno que tiene acceso a toda la información de inteligencia, toda la información sobre lo ocurrido, que las declaraciones políticas o de Hillary Clinton, que está en campaña presidencial y cobra miles de dólares por hablar en público, o de John McCain, por ejemplo, en el Senado, que habla de que si llega a comprobarse, they will be held to pay, es decir, se van básicamente al diablo los que hayan hecho esto. Entonces, estas declaraciones creo que vuelven turbio el ambiente en un momento donde apenas se están esclareciendo los hechos, donde lo que importa es la prudencia, y en este momento yo creo que los americanos se deben sentir tranquilos de que tienen un gobierno y un presidente prudente que no está haciendo ni lanzando amenazas, ni lanzando cohetes, ni haciendo ningún tipo de retaliación. Lo que sí es cierto es que este hecho de algún modo, y como lo dice Marc, abre un nuevo capítulo en la relación con Putin, y creo que sí se internacionaliza mucho más, que aumenta la responsabilidad de Europa. Justamente estaba hablando Obama con Putin cuando se enteró de los hechos, creo que fue, según los relatos de los medios, Putin quien le contó unos detalles bastante superficiales de lo ocurrido, y creo que es un momento en donde se vuelve a empezar el juego. Lo que todo apunta, y hay una teoría que se está desarrollando en este momento, según la cual este misil estaba en manos de separatistas rusos, y que no tenían el entrenamiento suficiente para tratar de ver cuáles eran sus blancos, y que se equivocaron y no pensaban y no estaban en sus intenciones pegarle a un avión comercial. Entonces es un momento donde hay muchas más preguntas que respuestas, y donde conviene mucho más la cautela que las declaraciones políticas.